Buenas noches a todo el equipo de Toque Final. Muchas gracias, infinitas gracias por estar en sintonía con nosotros en este programa. El periodista Julio Martínez Pozo se encuentra en estos momentos fuera del país, regresa la próxima semana y nosotros en nuestra condición de bateador emergente estamos aquí prestos para hacer este programa y brindarles a ustedes un contenido sumamente interesante. Hoy es domingo 2 de septiembre del año 2018 y ya se estila, ya es una costumbre que me acompañe aquí Susi Aquino Gotró cuando venimos a sustituir a nuestro padre Julio Martínez Pozo. Buenas noches, Susi. Buenas noches, Julio Alberto. Feliz, vamos a darte darnos la que mano. estamos lejitos, ¿verdad? Pero Feliz bueno, de estar compartiendo contigo este espacio y de que nos confirieran la responsabilidad de estar realizando estas labores en lugar de don Julio Martínez Pozo, quien todos los domingos acostumbra con todo el profesionalismo que lo caracteriza a llevar las informaciones y los comentarios de los temas de mayor interés nacional e internacional a través de este programa Toque Final. Bueno, Susi, ya de inmediato vamos a adentrarnos a los que nos corresponde. Miren, señores, ayer fue el funeral de John McCain en la Catedral de Washington, en la cual se dieron cita a los principales líderes norteamericanos. Ustedes saben que John McCain desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer, un senador de Arizona por varias décadas, héroe nacional, luchó en la guerra de Vietnam, en la cual fue capturado. Y él, como líder norteamericano, siempre jugó un rol trascendental en esta nación. Estuvo presente en los debates públicos por casi 4 décadas. Ya se imaginan el peso lo que la significación, la importancia que tiene su figura tanto para el Partido Republicano como para la política norteamericana. Y en este homenaje, en este funeral que yo estuve viendo a través de CNN, lo que uno ve, o sea, no hay nada malo que no tenga algo bueno. Y lo hermoso que vi dentro de este acto fue la presencia del expresidente Barack Obama, del expresidente George W. Bush, fue la presencia del expresidente Bill Clinton, quienes despojados de sus diferencias políticas se dieron cita y hicieron uso de la palabra, como fue el caso de Barack Obama y el caso de Bush. Y Barack Obama dijo una frase memorable, en la cual dijo que lo que identificaba a Nellie McCain es que los ideales de los padres fundadores de los Estados Unidos lo unificaban, que no importa el color de su piel, no importa el origen de sus padres, no importa de dónde usted venga, lo importante y la grandeza de los Estados Unidos es que todos pueden vivir en igualdad de condiciones y que ambos lucharon por la libertad. Y en este caso, Bush también hizo uso de la palabra y reconoció toda la trayectoria y la hoja de vida de McCain. Y es bueno resaltar esto porque para nosotros ver la estirpe o el tipo de político que era McCain, tenemos que suscribirnos o rememorar la campaña del año 2008 en la que él luchó en contra del presidente Barack Obama. Durante esa campaña, en el fragor de esa campaña, hubo un meeting en el cual una señora, y me parece que tenemos el video por ahí, hizo uso de la palabra y acabó con el presidente Barack Obama, lo criticó, dijo que su origen es musulmán y dijo muchas cosas peyorativas. Personales. Y John McCain la despojó del micrófono y dijo, no, espérate, el presidente Obama es un hombre de familia, es un hombre decente, nosotros tenemos diferencias políticas, pero nosotros tenemos que respetar a la investidura del mandatario norteamericano y nosotros estamos unidos en los ideales de los padres fundadores norteamericanos. Y yo creo que ese simple hecho habla del tipo de político de McCain. Y ya para darle paso a Susi, también hizo uso de la palabra Meghan McCain, quien es hija de John McCain, y criticó duramente al presidente norteamericano, quien estuvo ausente. Donald Trump se fue a jugar golf en el momento donde estaban desarrollando este funeral, y lo hizo porque él y McCain tenían diferencias políticas. De hecho, McCain había dicho que no quería que Donald Trump fuera a su funeral, pero Meghan hizo una crítica y dijo, bueno,
los Estados Unidos de John McCain, la América de John McCain siempre ha sido grande. Por eso nosotros no tenemos que volverla a ser grande. Y Donald Trump a la vez tuiteó su eslogan de campaña, Make America Great Again. O sea que hasta ni esto respetó ni en la muerte el presidente Donald Trump. Lamentable, Julio, este caso, y dan una lección en materia política. Totalmente. Tanto totalmente. George Bush como lo hiciera John McCain en vida, con ese recuerdo que acabas de traer en campaña, como Barack Obama. ¿Qué más diferencias políticas debían haber entre Barack Obama y John McCain? Muchas más que las que tal vez como miembros de un mismo partido pudieran tener McCain y Trump. O sea que no es pues una excusa válida. También hemos escuchado que no era necesario que el presidente de los Estados Unidos asistiera a este tipo de entierros, pero por prudencia y por madurez política. No debió subir esa foto jugando golf, ni tuitear. Comenzó a hablar del acuerdo norteamericano con México y hablar entre otras cosas, pero yo creo que debió respetar. Así es, la investidura de un senador, de un héroe norteamericano. Y de un héroe y de un también candidato a la presidencia por ese país, como lo fuera John McCain. Pasando a otro tema y al plano local, yo quiero referirme unos minutos a el caso de la joven de nacionalidad rumana Andrea Celea, que falleció en un suceso trágico en un hotel de esta ciudad capital, en la zona de Bellavista, al caer de un cuarto piso. Es un hecho confuso donde ya fue apresado el novio de la joven, llamado Gabriel Villanueva, que tenía orden de alejamiento para con ella. Esta orden de alejamiento es de fecha 27 de julio de este 2018 y obtuvimos acceso a fotografías de esta orden que espero podamos colocarlas en pantalla, donde dice explícitamente que se le prohíbe acercarse a ella, los lugares que frecuentaba, su residencia y contactarla por cualquier vía telefónica, escrita, etcétera. En este caso, hemos tenido también acceso a una nota de prensa que nos hicieran llegar los familiares de Andrea Celea y quiero permitirme leer un poco de la misma. Dice que ellos sufren la tragedia de perderla de manera trágica y confusa, siendo este el resultado de una tormentosa relación amorosa, la cual la familia siempre reprochó y se mantuvo en ascuas desde sus inicios. Primaron los actos de violencia y los abusos verbales que dieron lugar a solicitudes de alejamiento y de protección, las cuales resultaron en infructuosas por el secuestro emocional que ella padecía. Confían en la Policía Nacional y en el Ministerio Público de que se haga justicia en ese tema, pero eso no les devolverá a Andrea, pero sentará un tan necesitado ejemplo a esta generación, la cual da por sentado el maltrato a la mujer y el feminicidio que azota a nuestra sociedad. Honremos su memoria, amando y protegiendo a las mujeres abusadas. Esto dice la familia. En el video de seguridad que se muestra del hotel se ve cómo Andrea llega al lobby del mismo. A seguidas entra el joven Gabriel Villanueva y le arrebata de una manera un tanto violenta la llave para abrir la puerta de la habitación y se queda él con una llave. Siempre en los hoteles se dan 2 llaves y 2 personas se están alojando en una habitación. Ellos tenían una relación de más de 2 años, pero a la familia no querer que ellos continuaran, se estaban viendo en secreto, porque debemos saber que hay situaciones donde las mujeres tienden a no saber cómo salir de este tipo de relación. Ellos subieron a la habitación aproximadamente a las 12:45 y el joven inmediatamente bajó a la 1:05 de la noche. Él se fue en un taxi, él no se entregó, como dicen algunas versiones. Yo leí que lo habían capturado en la Lincoln. Lo capturaron en la Lincoln en un parqueo. Él dejó el hecho ahí, dejó el perro que estaba también en la habitación con ellos, una mascota que tenían, y dejó su vehículo y se fue en un taxi. Lo encontraron en ese parqueo de la Lincoln, la policía junto a su madre, con planes de irse a Haití. Entonces él dice y admite que ellos discutieron y él alega que la joven se tiró. Pero si la joven se tiró, ¿por qué él abandona el lugar, incluyendo abandonar su vehículo, y hace estos planes para dirigirse
al vecino país de Haití. Esperamos que se haga justicia en este caso, que se investigue a fondo y que si ese joven es culpable, pague con todo el peso de la ley y que la muerte de Andrea Celea no quede impune. En caso de que no haya sido un asesinato, pues que se esclarezca con todo el lujo de detalles qué fue lo que pasó en esta situación. Y sobre todo porque la familia define la relación como una relación tormentosa. Así es. También habló sobre un secuestro emocional. La madre dio declaraciones también a los medios y dijo que ella se alegró en un momento que terminaron la relación. Y uno se pregunta entonces por qué la persona no se entrega y fue capturada en otro lugar. Con planes de irse a Haití. Y tú le agregas que yo no había leído eso en la prensa, o sea que es una información. Es una información que he obtenido de primera mano. Es una primicia que estamos dando en toque final de que la persona fue capturada con planes de irse fuera del país. Entonces, sí, si en no compañía de su madre. Si no tiene nada que ver, si fue un simple accidente o algo que sucedió desafortunado, entonces ¿por qué esa intención de querer fugarse? Yo creo que aquí hay todo un cuadro que tiene que motivar una investigación de la Policía Nacional que sabe investigar estos casos y que ustedes pronto verán que van a arrojar luz sobre esta lamentable pérdida de esta joven. Señores, también en otro orden, en el día de ayer fue conocida la decisión del Tribunal Superior Electoral de Brasil luego de una maratónica sesión en la que inhabilitaron a Lula como candidato. Lula ya tiene una condena de 12 años y 8 meses de prisión y él intentó, a pesar de que había sido condenado en segunda instancia, inscribir su candidatura por el Partido de los Trabajadores como una maniobra, una estrategia política, porque su equipo de estrategia sabía que lo iban a inhabilitar y que le iban a impedir legalmente presentar su candidatura. Pero lo hizo y ahora ya con esta sentencia que emitió el Tribunal Superior Electoral de Brasil, ellos la pueden apelar, pero tiene que obligar al Partido de los Trabajadores a elegir un nuevo candidato, porque lo que ellos aspiran, Susi y amigos que están en sintonía con nosotros, es que esa popularidad de Lula, que supera el 36%, el político más popular en Brasil, se le pueda endosar a algún candidato del Partido de los Trabajadores. Y fíjense lo que pasa con los populismos, o fíjense lo que pasa cuando sectores apuestan a destruirlo todo. Ahora en Brasil, Lula sería como el candidato de centro, porque está por un lado Bolsonaro en la extrema derecha. Se refiere de manera peyorativa a las mujeres, habla de manera racista sobre los inmigrantes, hace planteamientos simplistas, sin embargo es el que encabeza las preferencias luego de Lula. Entonces, por el otro lado está también Marina da Silva, que tiene posibilidades pero muy escasas, pero el cuadro político en Brasil nosotros le vamos a continuar dando seguimiento porque cada vez más se pone más interesante. Lo bueno de todo esto es que ya con esta sentencia por lo menos obliga al Partido de los Trabajadores a definir su estrategia. Y hay que ver que tanto la popularidad de un hombre tan carismático y que ha hecho tantos planes por la gente del Brasil puede endosarse a otra persona, y más estando Lula apresado, donde no puede hacer actos públicos y no puede ir a levantarle la mano a otro líder y decir voten por él, etcétera, etcétera. Hay que esperar a ver cuál va a ser el panorama en esa nación latinoamericana. Ahora quiero que pongamos un video de una situación muy difícil que se presentó en nuestro país relacionada a Lucía Medina, quien estuvo en un acto entregando unas mochilas que tenían un distintivo del Ministerio de Educación debajo, pero encima tenían un distintivo de su fundación proyectos, y exactamente, su nombre, de sus actividades que ella realiza. Vamos a ver se este ve, video. exacto, vamos a ver si lo podemos mostrar para entonces comentarlo. Vamos a poner el audio. Escuchemos. Se escucha el micrófono, podemos hablar nosotros aquí.
Bueno, ahí estuvimos observando las imágenes como esta fundación de Lucía Medina, hermana del presidente de la República, estuvo entregando unas mochilas del Ministerio de Educación, aparentemente porque tienen ese logo debajo cubierto con ese otro logo de su fundación. Hay que tener cuidado cuando uno es una figura política de la envergadura de la congresista Lucía Medina, que también es hermana del presidente de la República, porque todo lo que ella haga, independientemente de que sea de manera personal o de su política, de sus acciones, de su fundación, se ve vinculada al presidente de la República. Debió, entiendo yo, entregar estas mochilas con el logo de Educación, si Educación se las donó, o comprar ella sus mochilas y entregarla, porque entonces se ve empañado un acto de ir en beneficio de la población con estas acciones. Bueno, yo creo que esto es un caso grosero, burdo, que refleja lo peor, los vicios de nuestra cultura política que está cimentada en el clientelismo, pero que se utiliza una donación que hace el Estado, que lo hace el Ministerio de Educación, con fines politiqueros, algo que deja muy mal parada a Lucía Medina, que yo entiendo que el país merece una aclaración. Claro. Merece una aclaración sobre este caso, ver sobre quién recae la responsabilidad de su equipo político, porque muchas veces los equipos políticos de los candidatos, los equipos de los políticos hacen cosas que no necesariamente la hacen bajo el consentimiento de su líder. Pero yo creo que esto ha generado mucha indignación en las redes sociales y con razón la gente dice, óyeme, pero la gente se siente ¿cómo engañada? es posible que se utilice una mochila del Ministerio de Educación para usted ponerle un logo de su fundación y ponerle el nombre suyo y ponerle su eslogan de campaña, utilizando de manera burda los recursos del Estado? Entonces, Lucía Medina no solo tiene que pensar por ella, sino pensar que es el hermano del presidente Danilo Medina. Y si algo ha caracterizado al presidente Danilo Medina es que no tiene, o sea, tiene una conducta muy mesurada, muy ecuánime. Nunca se ha visto en este tipo de actos clientelistas involucrado ni su equipo político. Entonces ella tiene que cuidar mucho las formas. Eso no es correcto, no es correcto, y merece la sociedad dominicana una aclaración. Además, de su parte. Julio, ella misma tiene que censurar ese hecho, porque es inaceptable que se utilicen mochilas del Ministerio de Educación o cualquier otra cosa del Estado Dominicano, que es una donación que hace el Estado para los niños pobres, para fines politiqueros. Yo creo que esto la deja muy mal parada, siempre y cuando esto se haya hecho bajo su consentimiento y si no hace una aclaración a la opinión pública nacional condenando y censurando este hecho. Además, Julio, de que empaña la gestión del Ministerio de Educación, que en su buena fe ha hecho esta donación, entonces sale mal parado el ministerio en medio de escándalos al respecto de este tema. Como bien dices, hay que aclarar todo este caso de manera profunda, hay que mostrar al país cuáles fueron las acciones. Recordamos un caso recientemente que causó indignación también en las redes sociales, donde se veía que Roberto Ángel Salcedo estaba solicitando unas mochilas también al respecto y la gente criticó mucho estas acciones. Entonces, sí, pero todo por lo que sea... Roberto Ángel la iba a hacer en su programa. Claro, y es una donación que hace... Pues, y él también ha utilizado con sus propios recursos, ha comprado mochilas y las ha regalado. Pero lo que te quiero decir es que la gente está muy pendiente a este tipo de donativos y cómo se realizan y la transparencia con la que se realicen. Entonces tiene Lucía Medina que aclarar cuanto antes este tema. Bueno, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Vamos a ver, antes de la pausa, las 10 principales.
Continuamos en Toque Final y ahora sí, luego de esta pausa, vamos a ver el segmento Las 10 principales. El Parlamento Centroamericano, Parlacen, realizó en el país los foros regionales anuales con un llamado al fortalecimiento de la democracia de los países y la integración regional como mecanismo de solución a los problemas comunes. Además, un llamado para que las resoluciones adoptadas por el Parlacen adquieran carácter de obligatoriedad. El discurso central del acto estuvo a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, quien habló en representación del presidente Danilo Medina. En ese mismo orden, el presidente Medina recibió una delegación del Parlamento Centroamericano encabezada por el presidente de la Junta Directiva, Tony Raful, con quienes compartió e intercambió de manera cordial sobre diferentes temas de la región. Durante el encuentro con el mandatario, Raful agradeció al gobernante el apoyo brindado al Parlacen para que los foros se realizaran en el país. En tanto, el expresidente Hipólito Mejía acusó a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana de llevarse hasta los edificios de las empresas del Estado al desmantelar la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE. Mejía habló ante el Parlamento Centroamericano sobre el tema el rol de los partidos políticos hacia el 2030, donde afirmó que los partidos políticos son indispensables para garantizar la pluralidad democrática que se celebra en el país. Como si nada fuera, luego de varios años y a pesar de tantos dimes y diretes, el expresidente de la República Hipólito Mejía y el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, se dieron un apretón de manos al coincidir en la apertura del foro del Parlacen, el cual se desarrolló en el país. En ese mismo orden, los foros regionales del Parlacen finalizaron con la intervención del expresidente dominicano Leonel Fernández, quien centró su discurso en la relación de la economía y los cambios políticos y sociales en América Latina, advirtiendo que actualmente se gesta una situación de gran complejidad y futura crisis debido a las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fernández sostuvo que la decisión de retorno al nacionalismo económico, rompiendo con la economía global, reduciendo impuestos y aumentando el gasto militar, con una política de desregularización financiera, crearán las condiciones para una crisis mundial que afectará a los países de América Latina. El director de Extranjería de la Dirección General de Migración, Rafael Antonio Núñez, advirtió que no habrá prórroga para el Plan Nacional de Regularización, cuyo proceso de renovación terminó con más de 200.000 extranjeros inscritos. Hasta el momento se han entregado más de 90.000 carnés. Núñez Veloz explicó que para cubrir la demanda de extranjeros y aplicar el cambio de categoría migratoria, se trabajó en horario extendido durante el fin de semana, donde acudieron decenas de extranjeros, en su mayoría haitianos. El funcionario enfatizó que unos 12.000 extranjeros que estaban dentro del Plan Nacional de Regularización salieron del territorio dominicano, retornando solo 650. Además, 20.000 no se presentaron a buscar sus carnés. En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la República Dominicana se ha convertido en un referente para los países de la región con los avances logrados por la política migratoria y el Plan Nacional de Regularización. Almagro habló al participar del acto por el 70 aniversario de la formación de la OEA, celebrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde agregó que Dominicana se ha convertido en un referente de la democracia en la región. Felicitamos a República Dominicana por los avances que ha hecho en su política migratoria con resultados concretos, específicos, prácticamente no alcanzados en proporción por ningún otro país del continente. Con la regularización, definitivamente se ha sido un paso único en todo el continente y debe ser ejemplo para todos, reiteró Almagro. La posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda aspirar una vez más a la posición calienta el ambiente político y jurídico en República Dominicana. El abogado Julio Curi aseguró que el presidente de la República puede repostularse en las próximas elecciones del 2020 sin modificar la Constitución. Curi sostuvo que la modificación del artículo 124 de la Ley Fundamental se produjo durante el periodo 2012-2016, cuyas características y efectos habían sido definidos bajo el imperio de la Carta Magna del 2010, por lo que la elección de Danilo Medina en los comicios de mayo del 2016 fue constitutiva de una postulación y no, como se ha creído, de su repostulación, mientras la Fundación Institucionalidad y Justicia se pronunció en contra de los sectores que promueven la reelección presidencial y advirtió sobre la imposibilidad de que el actual mandatario pretenda optar por un tercer periodo. La entidad consideró improcedente tratar el tema en la actual coyuntura política, obviando el artículo 124 de la Carta
Carta Sustantiva y el 20º artículo transitorio que prohíbe la reelección presidencial para el gobernante de turno. De su lado, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, afirmó que el Tribunal Constitucional puede habilitar al presidente para una próxima reelección y que existe jurisprudencia en materia en América Latina. El expresidente del órgano judicial estableció que el Tribunal Constitucional puede analizar 3 variables sobre el tema, como son la inconstitucionalidad de artículo transitorio, hacer valer el derecho de igualdad o considerar que el mismo es violatorio a un derecho fundamental. Tras 4 años de mejoras y de un constante proceso de expansión, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 llega a Monseñor Noel, Villa Altagracia y otros puntos de San Cristóbal. La puesta en marcha del servicio se realizó en un acto encabezado por el presidente Danilo Medina, en el que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ofreció los detalles del funcionamiento, así como de los refuerzos en personal y equipamiento que se pondrán a disposición en Bonao, Maimón, Piedra Blanca, Villa Altagracia, Sabana Grande de Palenque y Yaguate. Con el 911, todos los residentes y visitantes de estas localidades solo tendrán que marcar esos 3 números desde cualquier teléfono celular cuando se vean en una situación de emergencia, indicó Montalvo. El ministro de la Presidencia explicó que para dar atención a las emergencias de salud en todos estos municipios se sumará un total de 192 servidores, 24 médicos, 24 enfermeras con licenciatura y 60 con nivel técnico, además de 84 colaboradores más entre paramédicos y conductores. Ya se encuentra en República Dominicana la nueva embajadora de Estados Unidos, quien llegó acompañada de su esposo e hija por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Robin Bernstein dijo sentirse contenta de haber sido designada en este bello país de gente amable. La diplomática fue recibida en el Salón de Embajadores del aeropuerto por el encargado de negocios de la Embajada norteamericana en el país, Robert Copley, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, personal de protocolo del Departamento Aeroportuario y ejecutivos de Aerodón. Antes de su llegada, la Embajada de los Estados Unidos en el país publicó un video en el que presenta a la nueva embajadora en República Dominicana. Estados Unidos y República Dominicana comparten una larga historia de lazos económicos, culturales y personales. Espero fortalecer esos lazos y trabajar conjuntamente para avanzar algunas de nuestras metas comunes, tales como seguridad ciudadana, un fuerte crecimiento económico, educación y resiliencia ante desastres naturales, indicó Bernstein. La jueza Yanivet Rivas del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó la aplicación de un juicio penal abreviado a la multinacional brasileña Embraer por los sobornos que admitió que pagó para que el Estado Dominicano comprara 8 aviones Super Tucano en el año 2009. Asimismo, condenó a la empresa al pago de $7 millones al Estado Dominicano a través de la Procuraduría General de la República. De esta manera, la jueza homologa el acuerdo entre la empresa y la Procuraduría en este caso, en la que Embraer deberá entregar información sobre los sobornos que ante la justicia de Estados Unidos admitió haber pagado en el país. De inmediato, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, valoró como un hito en la lucha contra la corrupción la condena de $7 millones y destacó que con esta se recupera el doble de los $3.5 millones que le fueron defraudados al pueblo dominicano mediante los sobornos pagados para la adquisición de los aviones. Fue declarado inadmisible por el Tribunal Constitucional la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el abogado Fredermiro Ferreras Díaz. En el comunicado número 32-18, publicado por el Tribunal Constitucional, se establece lo siguiente: inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Fredermiro Ferreras Díaz contra la disposición transitoria 20ª de la Constitución del 13 de junio de 2015, en razón de la imposibilidad de declarar inconstitucional la propia Constitución. La 20ª disposición transitoria atacada mediante la acción de inconstitucionalidad por Ferreras Díaz dice que en el caso de que el presidente de la República correspondiente al período constitucional 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el período constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente período ni a ningún otro período, así como tampoco a la vicepresidencia de la República. El sacerdote jesuita Mario Serrano Marte fue trasladado a Lima, Perú, como encargado de la Agencia Sociopastoral para América Latina y el Caribe de la Orden Compañía de Jesús. El director ejecutivo del centro, Juan Montalvo, agregó que así como el centro, hay unas 40 instituciones sociales de la Compañía de Jesús, los jesuitas, distribuidos en los diferentes países, la que a partir de ahora le tocará a él coordinar, articular y fortalecer.
Serrano Marte tiene más de 4 años en la provincia de Dajabón y además realiza labores sociales en los barrios de Huachupita y La Ciénaga. Con apenas 5 días de haber sido puesto en circulación formalmente el libro El Manual de la Chapeadora, de la autoría de Wilsis Bautista la Antigua, ya figura como agotado en el portal web de Librería Cuesta. El libro cuesta 460 pesos y tiene 125 páginas, un formato y precio aparentemente atractivo para lectores y curiosos. Durante la puesta en circulación del libro, la autora destacó que se motivó a escribirlo por el exceso de uso del término chapeadora y que quería encontrar una forma de que se dejara de usar dicho término tan indiscriminadamente. Asimismo, manifestó que esta obra la escribió para que la gente entienda lo que es una chapeadora y la sepa diferenciar. El libro está compuesto por 8 capítulos, como son Introducción al chapeo, requisitos básicos para convertirse en chapeadora, manejo de las redes sociales para chapeadoras, el templo, entrevista a una chapeadora, finanzas para chapeadoras y chapeadora versus emprendedora. Finalmente, no es la primera vez que el adolescente dominicano Leroy Irwin Abraham, lanzado a las vías del tren en Bélgica, sufre racismo. En la escuela primaria sufrió de bullying por tener un color diferente, señaló en una entrevista a medios belgas. El pasado domingo en la tarde, mientras esperaba un tren en la estación Aarschot, donde reside junto a su madre desde hace 5 años, fue atacado tanto verbal como físicamente por 2 mujeres y un hombre que se encontraban en estado de ebriedad. El hombre lo lanzó a las vías del tren. Abraham se defendió ante los ataques con técnicas de kickboxing que aprendió hace unos años en las calles y junto a su hermana arremetieron a golpes a los atacantes hasta que se acercaron miembros de la seguridad. Agradecemos a Esmilda Montero por las 10 principales. Vamos a una pausa y cuando retornemos el enfoque de la semana. Bueno, señores, era de esperarse esa decisión del Tribunal Constitucional de declarar inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta en contra del transitorio que le impide continuar en el poder o repostularse por un segundo mandato al presidente Danilo Medina. Y lo era previsible, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional no puede declarar inconstitucional una constitución y el 20º transitorio que impide al presidente Danilo Medina está estipulado en un artículo de la Constitución. Entonces, esto ya los juristas habían previsto de que el tribunal lo iba a declarar inadmisible por cuestiones procesales. Ahora, lo que hay que ver también es el fondo de la cuestión cuando salga ya la sentencia motivada para conocer cuál es la opinión de los jueces sobre el transitorio, el análisis jurídico de los jueces sobre este transitorio, si entienden que es discriminatorio o no, si entienden que esto tendría que ser revisado o no, y por supuesto ya muchos juristas, y ya esto también era algo lógico, porque nosotros de hecho en El Sol de la Mañana se lo habíamos preguntado al doctor Julio Curi, que antes de esta sentencia ya había dicho lo que iba a ocurrir, de que este transitorio se tiene, en caso de que se tenga que modificar o algo, tiene que hacerse mediante una asamblea, mediante una asamblea legislativa, es decir, cuando se reúnen las cámaras conjuntas, tanto de la Cámara Alta como la Cámara Baja, para una posible modificación a la Constitución. Pero nosotros creemos que esto tendrá que ser revisado en algún momento, porque eso fue un pacto político, y a decir de Adriano Miguel Tejada, que es un gran abogado y periodista, historiador, dijo que este transitorio no resiste un análisis jurídico o un análisis constitucional serio. Ahora, yo reitero que una cosa es la posición jurídica que pueda tener una persona y otra cosa es la posición política. Nosotros somos de los que nos descantamos de que en el Partido de la Liberación Dominicana deben emerger una tercera fuerza política y tiene que presentarle una oferta política de cara al 20 que represente los valores que el mercado electoral está demandando.
Así es, Julio. Quiero dedicar estos minutos a tratar otro tema, y es que Hipólito Mejía, como sabemos, lanzó sus aspiraciones de cara al 2020 para él conseguir una nominación a la presidencia de la República. En un mensaje grabado en su finca de San Cristóbal, si no me equivoco. No, pero yo lo vi, porque yo lo vi como en un exterior. Sí, en exteriores de la finca, es lo que relatan los noticieros o los diarios digitales. Pues él, rodeado de un grupo de personas, entre ellos su esposa doña Rosa, dio un mensaje al país y habló sobre sus propuestas que básicamente esbozaban los logros que él quiere alcanzar, pero también mucha crítica a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Él habló mucho sobre corrupción, sobre fortunas en el PLD, habló sobre la soberbia de los líderes de ese partido y mencionó que él es la transición necesaria, que esta transición estaría orientada hacia instituciones más sólidas, reiteradamente mencionar la lucha contra la corrupción y la impunidad, creación de empleos, calidad de vida, seguridad ciudadana, una promoción de una ciudadanía activa. Habló de la violencia de género, pero utilizó una frase que quiero permitirme citar porque me llama mucho la atención, y dice que los ciudadanos dominicanos estamos obligados a escoger entre la esperanza y el miedo, entre el orden y el desorden, y entre la seguridad y el caos. Y yo me pregunto, ¿cómo puede Hipólito Mejía comparar la esperanza y la desesperanza viniendo él de una gestión como la suya, que trajo tanto caos y tanto caos económico en nuestro país, y viniendo de un partido donde el caos se expresa o se ha expresado en muchas convenciones donde la silla hay que amarrarla? Porque no se pueden ni siquiera poner de acuerdo. Se dividió el PRD y hubo que crear el PRM. ¿Cómo va Hipólito a renovarse y a ofrecerle una nueva propuesta al país? Una persona que puede tener muchos conocimientos, puede tener mucha preparación, hay que respetarle su investidura porque fue presidente de la República, y a todos los políticos hay que respetarlos y tratarlos, ¿verdad?, con cierto nivel de decencia, pero Hipólito Mejía sale haciendo chistes y relajando muchos de los temas nacionales. Entonces, ¿cómo va a hablar de caos y de desorden atribuyéndole ese caos al Partido de la Liberación Dominicana, que puede haber tenido sus escándalos, pero que ha hecho una obra de gobierno que ha contribuido a la dignificación de este país? Entonces, ahí vimos la diferencia con Luis Abinader, por ejemplo, que hoy también hizo un acto en el Club Mauricio Báez con empresarios de la pequeña, micro y mediana empresa, escuchando sus propuestas, viene reuniéndose con diferentes grupos y diferentes sectores y haciendo propuestas económicas. Y también, al preguntársele sobre la candidatura de Hipólito Mejía, dijo que eso no es ningún obstáculo para él, y cito: eso es positivo para el partido y va a hacer crecer el partido, y ojalá que además se lancen otros compañeros. Bueno, si le deseamos suerte a Hipólito. A mí me pareció muy bonito, muy bonita el escenario que escogió en ese exterior para el discurso. Lo vi rodeado de jóvenes, lo vi rodeado de mujeres, vi que dio un discurso donde habló sobre propuestas. Ojalá y que mantenga ese estilo, haciendo propuestas ponderadas a la opinión pública, y luego nosotros vamos a tener el tiempo de analizar algunos aspectos del discurso. Yo no sé por qué tú me miras así cuando yo hablo de esa forma de Hipólito Mejía. No, me sorprende porque realmente, o sea, no entiendo qué nuevo va a ofrecerle Hipólito Mejía. Habría que ver. Hipólito tiene 74 años. Esta es su cuarta postulación a la presidencia. Yo escuché que son 79, ¿no? No, 79 no, 74 años. Hay que buscarle bien la cédula a Hipólito. Pero yo creo que tiene 74 años. Y aquí, por eso hablaba del tema del transitorio del presidente Danilo Medina. Fíjense, Hipólito tiene 74. Balaguer, cuando aspiró en el 2000, la última vez que aspiró, tenía 90 años. 90 años. Hipólito ahora tiene 74 años y está vivito y coleando. En pleno estado de salud, y se le siente con mucha
efervescencia, con mucho ímpetu, con mucha vehemencia que lo caracteriza y está buscando la candidatura presidencial, que vamos a ver qué efecto tiene esto en el PRM. Yo no subestimo nunca al expresidente Hipólito Mejía. No, y es una persona muy carismática, que la gente lo sigue, oye, que la gente vota por él, que donde llega se paraliza el ambiente. Vamos a ver ahora las tres preguntas. Del periodista Julio Martínez Pozo al abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón sobre el Plan Nacional de Regularización. Concluido el plazo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, ¿cómo valora sus resultados? Bueno, desde el punto de vista de los resultados, el país nunca va a estar completamente tranquilo de la manera en que operativamente se ejecutó. Recordemos que el plan estaba contemplado en una ley que era del año 2004. El gobierno duró muchísimo tiempo para poder poner esa disposición de la ley de migración en vigencia, y no fue sino después de la sentencia 168 que como política pública esta materia pendiente se pone al día. El decreto 327-3, desde el momento mismo en que fue redactado, apuntaba una serie de deficiencias de tipo jurídico constitucional que nos llevaron a nosotros a accionar en su declaratoria de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, porque ciertamente el decreto rebasaba el mandato de la ley y tenía evidentemente en su diseño algunas deficiencias que nosotros alertábamos cuáles iban a ser sus consecuencias, empezando porque no había manera de que el gobierno, implementando un proceso en el cual no tenía un control de verificabilidad de la identidad, iba a registrar gente que no tenía manera luego de completar sus expedientes. Y efectivamente así fue. Permitieron prórrogas sucesivas al margen de lo que establece la ley, al margen de lo que establece el mismo decreto, que se fueron renovando, hasta que han transcurrido en total 5 años. El decreto decía 1 año y medio, y eso se triplicó. Durante todo ese transcurso de tiempo fueron asentados cientos de miles de personas sin proveer la mínima documentación para verificar sus identidades. Como no hay control efectivo de fronteras, eso generó un mercado de clonación, alquiler y falsificación de carnets, de manera que hay literalmente millones de carnets en manos de extranjeros. Y el Estado no tiene mecanismos efectivos de control, de verificación, de que quien porte un documento de estos, del plan, ciertamente sea quien aplicó al mismo, y cuando te vas a los que aplicaron, tampoco califican dentro del marco de la ley. Al final de cuentas, el gobierno cierra el plan. El Tribunal Constitucional tampoco falló esta acción, es decir, que tanto el Poder Ejecutivo falló en sus responsabilidades como el propio Tribunal Constitucional, que ha dejado ese tema sin fallar. ¿Cuál es el resultado? Que de todas maneras el Estado Dominicano tiene que lidiar con una situación de presencia de una cantidad indeterminada de extranjeros que se encuentran de todas maneras sin carnet, otra cantidad indeterminada de personas que tienen carnet de regularización que no son sus verdaderos propietarios, y luego tiene aquellos que sí aplicaron. Y de todas maneras eso no le da respuesta a las múltiples necesidades que en una sociedad que acoge mucha migración debe de responder con planificación. Es decir, ¿cuántos obreros necesitaban los distintos rubros de la industria? No hubo ningún estudio sobre eso. Eso es lo que ha generado, por ejemplo, en encuestas, aun aquellas que tratan de reducir la presencia, la impresión de la presencia de una excesiva cantidad de migrantes, plantean una situación en donde una parte importante de ellos no está en situación de desempleo, pero los indicadores económicos demuestran que en ese mismo rango de edad los dominicanos sí están desempleados. O sea, lo que obviamente te demuestra de que el plan de regularización no se hizo apuntando al interés nacional. No hubo una racionalidad. El resultado, catastrófico. ¿Por qué? Porque esa gente, mucha de ella, el único documento que tienen real es el que le ha provisto el Estado Dominicano, porque su estado de origen,
su Estado nacional, le niega documentación. Y esa gente del lado dominicano encuentra servicios de salud, servicios escolares y puestos de trabajo. ¿A qué va a volver Haití? Esa gente, obviamente, aprovechándose de la improvisación de las políticas públicas, obviamente encuentra aquí las respuestas que no encuentra en su país. Y eso significa cargarse los problemas de otro Estado con el mismo presupuesto, porque mucha de esa gente vive en la informalidad, no paga impuestos, no cotiza para la seguridad social, va al sistema subsidiado. Entonces eso genera prácticamente el gasto de una población de 20 millones de habitantes, en la que solamente una pequeña parte de ella es la que contribuye para su sostenibilidad. Un desastre. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha reconocido que el esfuerzo hecho por República Dominicana para dar oportunidad de regularización a las personas que han permanecido en su territorio de manera ilegal es único en su territorio. Cree que esas declaraciones marquen un cambio en las presiones que se hacen desde la OEA para que se les otorgue la nacionalidad dominicana a personas que no le corresponde. No, la actitud de los organismos internacionales siempre va a ser maximalista. República Dominicana puede regalarse entera a los haitianos y eso nunca va a ser suficiente. Porque toda esta hipocresía internacional lo que procura es que República Dominicana sea la vía de solución a un problema que es continental. Y por lo tanto, no importa la cantidad de solidaridad que se ejerza, no importa todos los beneficios que la sociedad dominicana, no importa que el dominicano se quite el pan de la boca para dárselo a su vecino y que haga lo que no hace nadie por Haití. De ninguna manera eso va a dejar satisfechos esos organismos. Lo que pasa es que este señor obviamente ha visto complacida muchas de esas apetencias. Claro que está contento, pero siempre van a querer más. ¿Qué procede una vez cerrado el plazo de las varias prórrogas que se concedieron para la regularización? Bueno, lo que procedía desde el principio es haber aplicado la legalidad. ¿Podrá en algún momento el Estado dominicano y las políticas públicas ajustarse a la legalidad y a planificar su desarrollo de una manera ordenada? Habría que preguntarle a la clase política si está dispuesta a eso. Yo personalmente no tengo expectativas, por lo menos con la actual gestión, ni con la que venga. Bueno, señores, queremos por esta vía felicitar al camarada Héctor Herrera Cabral, quien es abogado, periodista y recientemente se graduó del máster de Derecho Constitucional de el IGlobal. Nosotros tenemos aquí una nota de prensa, me parece que tenemos una foto en la cual Héctor Herrera Cabral recibe el título de manos del rector Marcos Villamán, del doctor Leonel Fernández y también de Víctor Villanueva, de manera que felicitamos a don Héctor Herrera Cabral. Así es, un gran abrazo a don Héctor Herrera, quien además es nuestro amigo muy querido y que por un tiempo estuvimos participando en uno de sus espacios de televisión, específicamente de Entero Crédito, y también le acompañamos de vez en cuando en la radio cuando pues íbamos como vocera de uno de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Un abrazo a don Héctor. Ahora vamos a una pausa, Julio. Ahí vemos la foto y reiteramos nuestras felicitaciones y cuando regresemos vamos a estar con el resumen político. Y en el resumen político hablaremos del senador de La Vega, Euclides Sánchez, quien presentó su rendición de cuentas correspondiente al periodo legislativo 2017-2018, etapa que calificó como un año de desvelo y esfuerzo para beneficio de la colectividad nacional. Dijo que en esta gestión presentó al plano senatorial varias iniciativas, proyectos de leyes y resoluciones, las cuales fueron sancionadas. De estas 5 proyectos de ley y 3 resoluciones de su autoría. Y también en ese mismo orden, en el día de hoy, el doctor Reinaldo Pared Pérez realizó una actividad en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, en la cual se reunió con dirigentes importantes del Partido
de la Liberación Dominicana, con presidentes de comité intermedio, con presidentes de comité de base, y en la cual dio unas declaraciones en relación a la recuperación de la alcaldía del Distrito Nacional que perdió el PLD ahora con la elección de David Collado. Ahí estamos viendo a Reinaldo, que está concitando un gran respaldo dentro de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana. Cada vez que va a una provincia, lo apoya el senador, lo apoyan los alcaldes, lo apoyan los regidores, lo apoyan los diputados, y yo creo que eso va mostrando un índice de fortaleza. Bueno, ya hemos culminado con esta oferta televisiva por el día de hoy. Para nosotros es un honor estar aquí con ustedes. De verdad que cuando uno escucha la retroalimentación de la gente se siente muy bien, es muy, muy grato, muy agradable. Así es, Julio, para mí ha sido de gran satisfacción poder acompañarte en Toque Final y nosotros pues haciendo este trabajo que como todos los domingos con toda la profesionalidad es don Julio Martínez Pozo quien se encarga y hoy nos ha confiado pues esta tarea. Un gran placer para nosotros y será hasta una próxima entrega de Toque Final.